I benvingudes a la seu d'Esquerra Unida del País Valencià. En el dia d'avui hem parlat d'un tema molt important, d'un tema fonamental com són les pensions, un tema que ens afecta o ens afectarà a totes les persones encara que algunes ho puguem veure llunyà. Quan parlem de pensions parlem d'economia, parlem de sostenibilitat, però sobretot parlem de persones que amb aquesta pensió paguen la seva casa, els seus gastos, i això és fruit principalment del seu treball, el que han treballat, i hay que entendre que les pensions no són ningú regal que fas a ningú, sabeu millor que jo, sinó que és un dret adquirit en la lluita de treballadors i treballadores. Tindre una pensió digna significa poder tindre una vida digna, pagar, com dia, l'habitatge, l'alimentació, la llum, l'aigua, els medicaments, però també significa poder participar en la vida social i cultural, poder fer el viatge, disfrutar de l'oci. En definitiva, significa poder viure amb dignitat, no simplement sobreviure. Però les pensions dignes no només són un tema de present, sinó que també són un tema de futur. Des de la dreta política, econòmica, mediàtica, se m'està fent pensar, sobretot a la gent jove, que les pensions no són sostenibles, que el futur que nosaltres tindrem serà un futur pitjor que el que hi ha ara i que la política que hem de mantindre i que hem de reivindicar és la política del sálvese quien pueda. Front a aquesta concepció que de la dreta, nosaltres reivindiquem evidentment el contrari. Reivindiquem que les pensions sí que són sostenibles i que la millor fórmula per a que tots i totes visquem millor és la solidaritat, principalment en aquest cas intergeneracional. Sabem que un sistema de pensions fort i just és una de les majors conquistes socials que ha fet la classe treballadora i per això hem de defensar-la, no? I hem de defensar el principi bàsic de solidaritat interterritorial i intergeneracional en la que se basa, ¿no? Y para eso, para hablar de pensiones, y me paso ya a castellano, tenemos hoy a Carlos Sánchez Mato, que imagino que todas y todos los que estáis aquí prácticamente lo conoceréis. Él ha sido concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid en un momento muy interesante de la política española y madrileña. Es profesor de economía, pero sobre todo, que creo que lo que hay que poner por delante es un compañero incombustible que allí donde lo llamamos siempre viene, siempre acude, un compañero que siempre hace crítica, autocrítica y que siempre está con la mano tendida, a pesar de que eso en ocasiones también implica algún que otro revés. Entonces, nada, no me voy a alargar más, siempre es un placer tenerte aquí, Carlos, siempre es un placer escucharte, ¿no? Sabiendo que eres una de las personas que más aportan temas económicos a la organización y nada, tienes todo el tiempo que quieras para explicarnos tu aportación sobre las pensiones. Muchas gracias, Tomás, y gracias, por supuesto, a Luis, que siempre me recoge, me trae, me lleva aquí en Valencia, y a todas y todos los compañeros y compañeras que bueno, pues os apetece juntaros a pensar de manera colectiva sobre algo tan importante como el sistema público de pensiones, ¿no? Entonces, pues, el agradecimiento es mío. Yo voy a los sitios porque soy profundamente egoísta. No porque sea facilón, algo facilón también soy, pero porque soy profundamente egoísta. Yo aprendo en cada sitio que voy, me llevo aportaciones. Tuve ayer algunas muy interesantes en un acto muy similar en el municipio madrileño de Parla, y para mí el pensar de manera colectiva las cosas que a lo mejor previamente algunos hemos reflexionado, aquí hay personas que saben también mucho de pensiones, por ahí andan escondidas, y seguro que todos y todas vuestra experiencia, sois capaces de hablar de muchos detalles importantes, y yo recojo en muchísimos sitios aportaciones no solamente válidas, sino que mejoran el análisis que previamente hemos realizado. Y no es hacer la pelota a la gente, lo digo desde la pura realidad. O sea que yo vengo a los sitios por egoísmo puro, porque tengo afán también de seguir aprendiendo y de seguir construyendo posiciones políticas, y esta es una clave muy importante, ¿no? Entonces, bueno, como yo me enrollo mucho, intento limitar mi aportación inicial, mi intervención inicial, primero para que no os vayáis doblando la cabeza y aburriéndoos, y segundo, para que haya posibilidad de que yo pueda aprender y que podamos debatir y bueno, no solo preguntas, sino también intervenciones que permitan que enriquezcamos lo que yo previamente os voy a plantear. Yo os digo los elementos que pienso que pueden ser más útiles. No os voy a marear mucho con la presentación, solamente algunas cosas, ¿vale? Pero para situar el marco. Voy a hacer un balance de la última reforma del sistema de pensiones, última reforma que ha tenido dos
dos periodos, un 2021 y otro en 2023, pero básicamente la contrarreforma de pensiones realizada pues, por el gobierno de coalición pues, o los gobiernos de coalición que surgieron tras la moción de censura al PP. Estamos hablando de que ese balance considero que es interesante, muy interesante, no para tener un enorme placer y una autocomplacencia acerca de lo logrado, pero sí es un cambio bastante importante con respecto a las reformas de pensiones que anteriormente se han ido ejecutando, ya desde toda la época de la transición política, ¿vale? Y años posteriores. Por lo tanto, creo que hacer ese balance para ver por dónde deberían ir los tiros es importante, ¿no? Luego, el impacto de la reforma última, en las últimas reformas y los aspectos fiscales en los planes de pensiones privados. Es realmente importante porque en estos últimos años pues, se está hablando muchísimo bueno, pues, de la evolución, la derecha económica lo plantea de manera muy generalizada, hacia un sistema mixto de pensiones, básicamente, bueno, algunos de los más anarcoliberales quieren que sea directamente un sistema privado de pensiones, que solamente el Estado esté en las determinadas pensiones de subsistencia o las mínimas de quien no ha llegado a un mínimo de cotización, similar, ¿no? De alguna manera, privatizar ese derecho nos obliga a mirar qué pasa y qué está pasando con los planes de pensiones privados y, bueno, pues que seamos capaces, en este caso, de ver cómo está ocurriendo. Luego, a continuación, hay que ver los retos pendientes, porque en absoluto estoy yo colmado de satisfacción con las reformas que, aunque han recuperado algunos de los derechos que perdimos en reformas anteriores, la última que hizo Rodríguez Zapatero, implementó de 65 a 67 años y que se va ejecutando por partes, ¿no? Estamos llegando a los 67 años, pero todavía no se ha llegado, pero eso se aprobó el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE, y la reforma letal que supuso la de Rajoy de 2013, que supuso desvincular la revalorización de las pensiones públicas del IPC. Eso es gravísimo, pero también incluir un factor de sostenibilidad que básicamente lo que decía era que, dado que demográficamente parece que vivimos más, de manera promedio, pues la cantidad de pensión te la divido entre más años y por lo tanto vas a cobrar menos, ¿vale? Y eso te afecta, bueno, poquito si estás cerca ya de jubilarte, pero a este pobre, más que a mí incluso, pues podría llegar el recorte hasta el 28% en términos reales, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero. Esos tijeretazos, bueno, pues algunos los hemos eliminado, pero por ejemplo la edad de jubilación, ¿no? Está todavía el llegar a los 67 años con algunas posibilidades dependiendo de los años cotizados y demás. En cualquier caso, también quiero que me dé tiempo a analizar un elemento fundamental y es esa pretendida insostenibilidad del sistema de pensiones público viene unida a, bueno, pues al pánico generado que los medios de comunicación de masa se ocupan mucho de estimular acerca de, bueno, la nómina de las pensiones, nuevo récord. El titular de ayer era tremendo, no sé si fue El Mundo o El Economista, diciendo algo así como que el promedio de los nuevos pensionistas, de cobro de nuevos pensionistas, se acerca o toca o roza los 2.000 euros al mes. Bueno, yo simplemente, antes de que entremos en materia, os aconsejo a mirar con mucha mala leche a cualquier medio que difunda esos elementos. Evidentemente, en términos nominales y por cuestiones demográficas, cada vez la nómina de las pensiones sube, pero eso no genera necesariamente insostenibilidad ni económica ni la más importante. Yo os voy a hablar de sostenibilidad económica, pero también os voy a hablar de sostenibilidad política. Es decir, si tenemos voluntad política, el sistema de pensiones público, por descontado, es sostenible, ¿vale? ¿A qué quieres dedicar el dinero? Amiga, amigo, ¿lo quieres dedicar? Lo comentaba hace poco con un compañero de un medio, bueno, pues quienes se asustan por tener que dedicar el 5% del PIB en 2050 a pensiones, sacándolo de los impuestos, no tienen ningún problema en dedicar el 5% del PIB hoy y todos los años a gasto militar. Y eso no se plantea insostenibilidad. Por lo tanto, bueno, pues debemos tener una mirada crítica, profunda, y también os digo, yo vengo aquí a plantear una cosa que es
también disruptiva desde el punto de vista del debate público. Está de manera muy interesada gentes que hablan de progresismo en su trayectoria política, gentes jóvenes que están en el momento actual sacando libros, haciendo o intentando desviarnos el tema, intentar hacer el planteamiento de que existe un conflicto generacional, es decir, quieren enfrentar a los nietos y las nietas con los abuelos y las abuelas, ¿vale? Y cuidado porque no es un tema nuevo exactamente, porque yo cuando tenía menos años ya veía y leía en primer año de facultad, o sea, además tengo copias y uso copias de esos periódicos. El ABC pues decía que el sistema de pensiones públicos quebraría indefectiblemente. En el año 1985-86 pues ya salían esas portadas, ¿no? Y señalando también de alguna manera que a ver si garantizar derechos a los pensionistas y los pensionistas en ese primer gobierno del Partido Socialista Obrero Español con mayoría absoluta iba a suponer menoscabo de derechos para las personas jóvenes que estábamos empezando a formarnos en la universidad o en el caso de ese momento que era el instituto. Por lo tanto, fijaos que estos debates no son nuevos, pero vuelven con más virulencia y vuelven con apoyo mediático de tus cadenas amigas de izquierdas, ya sean en la tele o tus periódicos progresistas de izquierdas como es El País, ¿no? Entonces todo eso lanza, o la SER, ¿no? te lanzan ese tipo de mensajes y buscan que cale la idea de que el sistema de reparto, es decir, el sistema de pensiones que tenemos en el momento actual, que está basado en un elemento de solidaridad clave y que es una gran conquista de la clase trabajadora, pues se transforme en un elemento puramente financiero, de capitalización, básicamente que cada uno se arregle con su pensión. Y eso, para poner en manos, fijaros, a razón de unos 180.000 millones de euros que de cotizaciones se recaudan en el momento actual, para poner esos 180.000 millones de euros al año en manos del sector financiero. Vosotras y vosotros veréis. Si queréis que se lo dejemos al JP Morgan, al Santander, al BBVA, es decir, hay mucho interés, hay mucha pasta en juego por intentar quitarnos la idea de que, de que el sistema público es sostenible, ¿no? Por lo tanto, aquí nos estamos jugando demasiado como para creernos directamente quién nos habla y preguntaos siempre quién paga a quién nos habla. A mí ya sabéis quién me paga. Poquito y encantado de la vida, la universidad pública. Y soy militante de Izquierda Unida y hablo desde mi posición política, pero aporto datos y aporto estudios y trabajo que espero que os pueda servir, ¿vale? Bueno, pues ese debate enormemente peligroso del conflicto intergeneracional que nos intenta enfrentar y decir, pues básicamente, si la chavalería ahora no tiene capacidad de acceder a la vivienda, la culpa es de que los abuelos cobran 2.000 euros de pensión. Como bien decía Tomás, y lo clava, estamos hablando de derechos adquiridos, ¿vale? Pero es que, fijaros, le doy una vuelta de tuerca, es que es nuestro salario. Las pensiones públicas son salario y las cotizaciones sociales son salario diferido. Es decir, que quien se piense que si las cotizaciones sociales se rebajasen, se iban a convertir en ingresos directos para el trabajador o trabajadora, simplemente le digo que se baje del guindo y que descubra que el sistema capitalista no funciona así, ¿vale? Que solamente desde el poder colectivo, en este caso la actuación estatal, se puede conseguir proteger esa parte diferida del salario. Hay otra parte del salario, que alguna vez hemos estado hablando aquí de él, cuando hablamos de los servicios públicos y de todo lo que va a gastar, eso es un salario también, salario indirecto. Es decir, que las trabajadoras y los trabajadores, la gente que vivimos de nuestro esfuerzo, de venderlo, pues ese esfuerzo tiene una parte de ingreso directo, nuestra nómina, otra parte de ingreso indirecto, que son los servicios públicos, y otra parte diferido, que son nuestras pensiones. No dejemos que nos lo arrebaten y que nos enfrenten en este caso, a las personas jóvenes, que claro que tienen esa generación, o vuestra generación, un problema enorme. Pero no es nuestra generación. Los obreros y las obreras de nuestra generación, porque determinada gente que vive en Pozuelo, muy cerquita del campus de Somosaguas, donde yo imparto docencia, esos no tienen los mismos problemas que Tomás, no. Ni que muchas personas jóvenes de las que os rodearéis. Los hijos de determinados dirigentes del PP que se han apropiado, ocupando con K vivienda pública protegida en Alicante,
en Alacant, esos no tienen los mismos problemas que tú y que yo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que esto es un conflicto que no es generacional, es de clase, como toda la vida. Es muy clásico, ya sé que soy muy aburrido en eso, pero sabed que desde esa perspectiva hablo. Fijaros, algún dato de la nómina de febrero de pensiones. Cobráis en promedio 1.265 euros. Entre todos los tipos de pensiones, sabéis que, en concreto las contributivas, la pensión de jubilación es un poco más elevado en promedio, 1.400 euros. Pero cobráis 100 euros menos, un 8% menos que el promedio estatal. Eso quiere decir algo, también. Quiere decir que de alguna manera, porque ese es el resultado, digamos, de años de cotización, de años en los cuales seguramente en el País Valencià pues no habéis tenido el salario diferido que deberíais tener, porque por la riqueza medida en términos de PIB del País Valenciano, pues no tendría sentido que estéis por debajo del promedio en un 8% prácticamente, un 7,3% en el conjunto de las pensiones y un 7,9% en las contributivas, ¿vale? Estamos hablando de que hay 1.074.000, bueno, esto no está exactamente bien, porque son pensiones, 1.074.000 pensiones. Es verdad que hay personas que tienen dos pensiones, legales y lógicas, entonces personas son alguna menos, pero en torno al 1.000.000 de euros de personas que perciben estas retribuciones. Esto es clave para las pensionistas y los pensionistas, pero es clave para la economía, el funcionamiento de la economía. La propia economía capitalista, si se le mete un tajo a las pensiones, sufre muchísimo. Y seamos conscientes también de esa realidad a la hora de enfrentar debates torticeros, engañosos o interesados por parte de los que quieren darle un mordisco a las cotizaciones sociales para poder generar negocio financiero con el riesgo que ello comporta, ¿vale? Fijaros, esa, pues bueno, está muy pequeñito. De todas maneras, la presentación la tiene ya Alfonso y la tiene Luis, y luego quienes seáis militantes os lo difundirán y quienes no seáis le pedís el correo y os le dais el correo a Tomás y os lo va a enviar, para que los datos sirvan para que aquí hagamos activismo en la defensa del sistema de pensiones públicos todos y todas, ¿no? Y bueno, pues viene bien, ¿no? De vez en cuando algún dato para poder enfrentar las típicas cosas de cuñado a las que nos enfrentamos cuando hablamos de todo esto, ¿vale? En concreto, fijaros, la pensión de jubilación es algo más alta, lógicamente, 1.443, y tenemos, pues, digamos, en el otro extremo, las de orfandad, que son las más reducidas, de 518, ¿vale? Pensión media, los 1.265 euros que os digo. ¿Por qué planteo esto? Bueno, pues para decir que estamos hablando de algo que le debe importar al 1.000.000 de personas aproximadamente del País Valenciano que nos puedan recibir prestación, pero no solo a ellos y a ellas. Yo sé que es muy sencillo decir, bueno, esto le debe importar más a los jóvenes que a los que ya tenéis garantizada una pensión, porque ya a vosotros, pues, ya que haya un cambio que deberán hacer al año va a ser difícil, pero a las generaciones que vienen detrás, a esos debieran ser los que tendrían que estar más movilizados por la defensa del sistema de pensiones público. Bueno, no solo por eso, también os decía por el impacto en la economía que supone esta historia. Fijaros, la subida de las pensiones que hoy precisamente se ha convalidado el Real Decreto Ley, con lo cual está garantizada la subida de las pensiones del 2,7% para el ejercicio 2016, le supone 500 millones de euros más a los pensionistas y a las pensionistas que el año pasado, ¿vale? Números redondos, sabéis que hay gente que por desgracia fallece, pero 500 millones más subida frente a una subida. Si hubiera permanecido la reforma del PP, la subida hubiera sido de 45 millones de euros, directamente, con los datos de la reforma del 2003. Estamos hablando de una diferencia, pues, yo creo que sustancial, o sea, a mí me parece que es sustancial, entre unos 40 euros al mes a 3 euros al mes. Esa es la diferencia. En promedio, cuidadito, porque los promedios esconden enormes diferencias, aunque hay una pensión máxima, pues que limita en cierta medida la regresividad, seamos conscientes de que, bueno, pues estamos hablando de que no todo el mundo cobra 1.265, a lo mejor uno está ahora pensando, pues yo cobro 3.000, pues claro, fenomenal, pues te los has ganado, muy bien, y hay otro que cobra 900 o 1.000 euros, ¿vale? Pero el promedio, estamos hablando de unas 11 veces más suben las pensiones con lo que se ha aprobado hoy que con lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho esa reforma. Yo creo que mereció la pena. Y mereció la pena
con elementos que han operado en contra Y también. si los rufián eso. ¿Eh? Que si los pilles a rufián. Rufián no tiene problema conmigo en esto. El votó en contra de la reforma en el Parlamento. No, de las pensiones no. De las pensiones no. No, ahí te está, fue la laboral. Ahí te he pillado. No le puedo decir nada a Gabriel. Ya digo que tenemos nuestras diferencias, pero en esto navegó. Y en la reforma laboral, la verdad es que ellos querían más y nosotros también. Lo que pasa es que fuimos más posibilistas y entendimos que era mejor pájaro en mano. Y bueno, pues, y fijaros, si no es por el nuevo Lenin del siglo XXI, el Alberto Casero, del PP, ya estamos con la reforma laboral del Bueno, pues fijaros, os lo he puesto ahí, ha habido cosas positivas y también nos hemos dejado pelos en la gatera en esa reforma, ¿vale? Ha habido cosas enormemente positivas. Garantizar, ligar al IPC las pensiones en vez de al elemento absolutamente arbitrario del 0,25 y ya luego si eso vemos la productividad medida como le daba la gana a la derecha, pues lógicamente eso ha supuesto una diferencia importante y de hecho cuantitativamente yo uso los datos de la Comisión Europea y de la IREF. Es decir, los informes usan datos oficiales. Todo lo que os pongo aquí son datos oficiales. Y yo hay cosas en cuanto a los análisis y las proyecciones con las que no estoy de acuerdo. Creo que hay elementos que están interesadamente infraconsiderados, algunos están sobreponderados, pero aún así yo uso los datos oficiales. Teniendo en cuenta esos datos oficiales, lo que dice es que lo cuantitativamente más significativo que supone de positivo esa reforma de las pensiones es el tema de la revalorización por el IPC y lo siguiente, la eliminación de ese factor de sostenibilidad que bueno, pues el factor de sostenibilidad básicamente lo que venía a decir es repártase usted, como van a vivir más, en la misma pensión entre más años. Por lo tanto, pues es una rebaja. Bueno, pues esos dos elementos son los que más pesan a la hora de decir algo que ha mostrado en su primer informe de análisis del cumplimiento de la reforma de las pensiones que ha hecho la Autoridad Fiscal Independiente, la IREF, que lo que ha dado ha sido la noticia siguiente. Ha dado la noticia de que gastamos más en 2050 en pensiones con la reforma. Y entonces hay gente que se ha preocupado muchísimo y yo me he puesto contento como unas castañuelas, ¿vale? Dedicar, en este caso, un 3% del PIB adicional del 2050 a pensiones, ¿qué quiere decir, compañeras y compañeros? Que vamos a pagar un 3% del PIB más a los pensionistas y a las pensionistas. Y eso es bien, eso es bueno. Y eso que vienen las teles de derechas y las de izquierdas socialdemócratas y te dicen, ¡qué horror! Es malísimo. No. Eso es buenísimo. Ese 3% del PIB, para que os hagáis una idea, es un 23% más en pago de pensiones. Merece la pena, ¿eh? En 2050. Cuidado, en 2070 es un 3,6% del PIB adicional, que supone un 33% más en pago de pensiones, ¿vale? Con lo cual, la reforma ha servido, o sirve, o servirá, si somos capaces de mantenerla, o de mejorarla, que eso sería lo suyo, pues para que haya más recursos para los pensionistas y las pensionistas. ¿Qué supone eso? Pues bueno, para que os hagáis una idea, eso supone gastar, dedicar, invertir en el sistema público de pensiones el 16,1% del PIB en 2050. ¿Por qué hablamos de 2050? Porque estoy viendo algunas caras de decir 2050, ¿verdad? No, primero nunca lo sabemos, ¿eh? Yo te veo a ti mejor cara que tú a mí y me lo has dicho además, por lo cual no lo puedes negar. Me has visto cara de un poco hecho polvo y seguro que aciertas. Pero fijaros, tenemos que hacer esa cuenta por lo siguiente, porque todos y todas sabemos que hay un fenómeno demográfico que tiene mucho que ver también con las condiciones materiales de vida que estamos dejándole a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. ¿Cómo le vamos a decir a estos? Tener hijos claro, si no tienen posibilidad de irse de casa de sus padres muchas veces. O sea, claro, si tienen salarios que les resultan complicados para mantener niveles de vida normales, pues cuanto más a tener hijos. Y cuidado, que además es un derecho humano el decidir si quieres tener hijos o hijas o no. O sea, que no vamos a imaginaos que tuvierais casas baratas. Pues tampoco por eso vamos a tener que decir, tener hijos. Cada uno que haga lo que le parezca, pero con las proyecciones demográficas que tenemos, en 2050, digamos, sería el tope, el momento crítico. Porque los que tienen más o menos mi edad, pues estaríamos ya jubilados en ese momento y sería la generación
pues de los años 65 a 72, 73 nacidos, digamos la más numerosa. Por lo tanto, bueno, pues es el momento cumbre. El 16,1% del PIB, podéis decir, y eso, a mí, como me hables de PIB, yo me pierdo. Entiendo que os perdáis, pero yo os digo que estamos hablando de que ya hay países europeos que hoy están sosteniendo un sistema público de pensiones con porcentajes del PIB cercanos a eso o iguales a eso. Y no han desaparecido, no han muerto, ni van a morir, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que en 2050 España afrontará una situación muy similar a la que puede tener países de nuestro entorno en el presente. Por lo tanto, que no nos asustemos, no pasa nada. Claro que se puede afrontar eso. Y cuidado, en 2070 ya baja. Porque tú no, pero yo habré palmado. O sea, eso va a ser seguro. Lo tengo clarísimo. Entonces, a lo que vamos es a que el planteamiento de que el impacto de las reformas, cuando se analiza por parte de las autoridades oficiales, las instituciones oficiales, y nos dicen que se dedica más dinero, perdamos el miedo a decir que eso es una buena noticia, eso es positivo, y positivo para la economía. Fijaros, en promedio, la progresión marginal al consumo de los últimos artículos que he manejado de las personas pensionistas se acerca al 93-94%. Pensionistas. Y diréis, joder, pero si los pensionistas todos ahorramos y tal. Cuidado, que la pensión media sigue siendo muy baja. Que hay un 36% de pensiones que están en el riesgo, en el umbral de la pobreza. Que no lo digo yo, que lo dice el informe último de EAPN. Estamos hablando de datos oficiales. Estamos hablando de que, sí, claro que hay gente que afortunadamente cobra cercano o en la pensión máxima, pero hay muchas pensiones son bajas. ¿Qué quiere decir eso? Que la pensión y la subida la consumes, la gastas. Algunas descerebradas, que por cierto tengo el contacto, porque hablo con ellas de vez en cuando, no voy a decir quién, hablan de que os pegáis la vida cañón. Bueno, primero tenéis todo el derecho, pero es que si no os la pegarais, pues sufriría la hostelería, el del kiosco de prensa, el del café que os tomáis, el del supermercado, y eso se traduce en pérdida de empleo, con lo cual también le perjudicaría a este, a esta y a mí. ¿Vale? Entendamos que el funcionamiento de la economía capitalista requiere, entre otras cosas, de que dediquéis recursos de los que percibís de pensiones, porque eso incrementa el PIB, el Producto Interior Bruto, que es el mecanismo fundamental en las economías capitalistas para medir la riqueza. ¿Es el mejor? No es el mejor, no vamos a hablar de eso. Pero lo que está claro es que si no se hubieran aplicado este tipo de medidas, la economía española, que está demostrando un potente nivel de crecimiento, una capacidad enorme de crecer en la actual coyuntura, comparado con otras economías, pues si no se hubiera producido esta reforma, habría crecido menos. Así de claro, así de claro. Es que daos cuenta, meter más dinero, más gasto público al sistema de pensiones genera efectos multiplicadores en el ámbito de lo que os digo, fundamentalmente del consumo, ¿vale? De vuestro consumo. Si le metes un recorte a la gente, pues la gente gasta menos y más desempleo, más todos los efectos que os podéis suponer, ¿vale? Por lo tanto, muy buena noticia que nos gastemos más. ¿En qué nos hemos gastado más? Lo que os decía, fundamentalmente el 3,06% del PIB, la revalorización con el IPC. Fijaros, por eso no la quería el PP, por eso la aprobó una cosa para vulnerarla. El 0,97% del PIB también suma, que estamos hablando, en este caso, del impacto de la eliminación del factor de sostenibilidad. Eso de repartir la pensión entre más años para que cobren menos cada año, ¿vale? Y, sin embargo, hemos tenido retrocesos en esta reforma. El fundamental ha sido el endurecimiento de la jubilación anticipada. Y eso resta. Eso resta. Es decir, el que quiere jubilarse antes de los años le penaliza más el sistema ahora que antes. Antes ya penalizaba, ¿eh? El que quería jubilarse con 63 y tenía los 65 le penalizaba. Bueno, pues ahora la penalización es muy superior. Muy superior. Yo os digo una cosa. Aceptando la crítica y el debate, y que a lo mejor uno dice, pues a mí me ha hecho polvo, Carlos, porque a mí todo esto, pero a mí en concreto me ha hecho polvo. Respeto, pero os digo, entender que la negociación cediéramos eso, entender. En el contexto, mirad todo lo que se ha ganado y que hemos tenido que ceder y dejarnos pelos en la gatera. De dejarnos pelos en la gatera es el mejor.
Había otro, que fue una negociación durísima, en este caso, con la parte socialista del gobierno, con Escrivá, que era el ministro en ese momento con el que negociamos y al que yo agradezco, no públicamente, porque tampoco vamos a ver, pero sí que agradezco que tuvo la sensibilidad de leer y de ver las cosas con un cierto criterio. Nos coló cosas, algunas, bueno, nos las coló, nos las tuvimos que tragar porque ellos tienen muchos más diputados y mucha más capacidad de poder llevar adelante o no la reforma. Pero ni de broma pensaba yo que la cosa iba a acabar de bien como terminó. Os lo juro por mis hijos. Por eso yo estoy satisfecho. Pero no soy autocomplaciente de decir, ya hemos conseguido el éxito. No, no, no. Primero quedan muchas cosas por conseguir y esto es tan poco firme como, o tan firme mejor, voy a decirlo en positivo, tan firme como la capacidad que tengamos de pelear, que se mantenga y se mejore. Llega un gobierno de la derecha y en 6 meses han reventado esto sin ningún tipo de problema. Y sin ruido, ¿eh? No pensé. Que nosotros tuvimos pues, prácticamente 2 años negociando, ¿eh? Prácticamente 2 años negociando. Y costó sangre, sudor y lágrimas. Pues una de las cosas que planteaba Escrivá era algo a lo que siempre nos hemos opuesto desde la izquierda, y es ampliar el periodo de cálculo, que tiene su sentido financiero. Cuanto más amplías el periodo de cálculo de la pensión, te están cogiendo años peores del principio, en los cuales, en principio, lo normal es que hayas cotizado menos, ¿vale? Por lo tanto, digamos, normalmente eso supondría el recorte de las pensiones futuras. Bueno, pues conseguimos un mix en el que hay una ampliación, pero con la posibilidad de elegir años, que permite que incluso eso suma el 0,1% del PIB. Uno puede decir, a mí me perjudica, pero el otro podrá decir, a mí me beneficia. Bueno, pues hay más que benefician que perjudican. Datos de la IREF. Datos de la IREF. Es decir, datos de alguien que no es el Soviet Supremo, ¿no? O sea, que no estamos, que son muy de derecha, ¿vale? Bueno, pues esos dicen que supone incluso eso una mejora. Por lo tanto, estamos hablando de, bueno, pues que nos dejamos eso de los incentivos, diríamos, los elementos, los desincentivos a jubilarse anticipadamente, y otro elemento que siempre hemos sido muy contrarios y lo seguimos siendo, que es los incentivos a la jubilación demorada. Es decir, a la gente que prolonga su edad por encima de la jubilación, y eso supone, en este caso, bueno, pues algo que para nosotros es difícilmente sostenible políticamente cuando tenemos paros juveniles, desempleos juveniles tan elevados. Claro que tiene sentido pensar, claro, vamos a ver, pero un catedrático en la universidad, que todo lo que queráis, que podemos buscar todas las opiniones que queramos a la hora de justificar. Claro, pero daos cuenta que en términos macroeconómicos, el que haya, digamos, una situación en la que haya desempleos juveniles todavía de 2 dígitos, o sea, por encima del 21% en el momento actual, creo, y que haya personas que prolonguen su edad de jubilación, pues claro, desde luego yo no comulgo con eso, mi organización, ni vuestra organización tampoco, y lo defendimos hasta donde pudimos, pero fueron las cosas que nos las ganó Escrivá. Pero incluso, fijaros, desde el punto de vista cuantitativo, todos esos elementos han sido, por decirlo de alguna manera, lo que decíamos en baloncesto, los minutos de la basura. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Los minutos que ya no valen. Los minutos, es decir, que en términos globales, macro, de pasta, pues perdimos las batallas que podíamos perder y ganamos las más importantes. Y yo creo que eso hay que estar satisfechos. No solemos disfrutar las victorias parciales, solo parciales. Y además le digo que no son permanentes, porque esto nos lo arrebatan en 4 días. No necesitan más. ¿Vale? Pero seamos conscientes de que eso ha ocurrido. Otros elementos que yo creo que es importante, bueno, tenéis todos los detalles y tal, pero no voy a pararme en todo esto porque si no cumpliría. Es que se mejora también lo que es la generosidad del sistema. Una de las cosas que más nos critican, en este caso de la derecha económica, es que el sistema público de pensiones del Estado español es demasiado generoso. Y vuelvo a deciros, es que para mí eso es una buena noticia. Y cuidado, que habrá personas con pensiones misérrimas que me estén diciendo generoso, pero ¿de qué estás hablando, Sánchez Mato? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, pues la tasa de generosidad se mide en términos financieros, pues con un término económico que no voy a andar mareando con él, pero que es la TIR, la tasa interna de rentabilidad. Básicamente lo que mide es lo que aportas y luego lo que recibes, y ves la rentabilidad, ¿vale?
Claro, hay gente que no llega a cobrar porque fallece, hay gente que cobra más años, hay gente que cobra menos años, bueno, lo que se hace es juntarlo todo, ¿vale? Y hacer un cálculo para ver el promedio de rentabilidad que tiene el sistema público de pensiones. Bueno, pues la línea verde que está por arriba es lo que queda después de la reforma que hemos hecho. Si la tasa de generosidad mejora, si la rentabilidad de la aportación que realizamos al sistema público de pensiones con nuestras cotizaciones mejora, eso es buena noticia. Es decir, la parte financiera de retorno de las cotizaciones, que lo que estamos en edad de trabajar estamos haciendo, eso es una grandiosa inversión financiera. Y quien nos diga que es que debéis ganar que es demasiado generosa y que debéis ganar menos o debemos ganar menos, pues lo que nos está intentando es recortar nuestro salario imperio, ¿vale? Entonces, a ese, imaginaos que si podéis invitarle a comer, no le invitéis, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Incluso si le podéis estar al lado de una piscina y le tenéis que empujar, a una piscina y se van a la, ¿vale? No estoy hablando de violencia en más sentido, pues sí, ya veremos. Pero bueno, ¿a qué nos lleva eso? Pues nos lleva eso a lo que os he comentado, que en 2050, en el año de más tensión demográfica, pues tendríamos que aportar con respecto a la actualidad 2,2% del PIB adicional a lo que ya estamos transfiriendo, porque en estos últimos años ya hay que coger de los impuestos para pagar pensiones. Y no pasa nada. Bueno, pues en 2050 habría que aportar 2,2% del PIB adicional. Básicamente eso se aproxima a lo que gastamos en gasto militar en el momento actual. Insostenible en 2050 que me digan que eso no es posible. Claro, es posible, perfectamente posible. No hay ningún tipo de problema. Ahí tenéis todos los detalles, ya digo, todos datos oficiales. Y luego, después de 2050, baja sensiblemente, con lo cual, cuidado. Démonos cuenta que estamos utilizando los datos de la Comisión Europea, por ejemplo, del informe de envejecimiento, que decían que en el año 2025 en el Estado español iba a haber 40 millones de habitantes. ¿Sabéis cuántos somos? 49. Ahí siempre hay listos que lo saben todo. Punto para el compañero. Pues sí, fijaros, se equivocó en 20% en la demografía, ¿vale? Cuidado, yo con eso no estoy diciendo, para que se hacen estimaciones todos y todas, como se quieran. Pero las equivocaciones cuando se calcula la viabilidad del sistema de pensiones siempre han ido en el mismo sentido. Han ido a infravalorar la productividad, o sea, la capacidad productiva que tenemos. Cuando yo, en 1985, estaba en el instituto, y estábamos movilizándonos para el referéndum de la OTAN, que ya ha llovido, ¿vale? Y naciendo Izquierda Unida, algunos recordaréis esa etapa, en ese momento se planteaban mejoras de la productividad ridículas comparado con la realidad que se ha producido. Empíricamente infraestiman la capacidad económica de crecimiento y también infraestiman o complican la historia demográfica, ¿vale? Bueno, en España desde luego la tasa de fecundidad, o sea, los hijos e hijas que tenemos, los españoles, han caído clarísimamente, pero han venido hermanos y hermanas migrantes de otros lugares. Y eso, que tiene un efecto también porque generan derechos, por supuesto, eso es oxígeno para nuestro sistema público de pensiones también, y para nuestra economía también. Y que haya un proceso de regularización, ahora extraordinaria, y haya personas que ya están entre nosotros, que no están cotizando porque no pueden porque no están legales, y que se conviertan en personas que cotizan y que tienen más derechos, eso será una inyección también que no está contemplada en los informes de la Comisión Europea de Envejecimiento ni en los datos demográficos de la Comisión Europea en absoluto. Lo que digo es que incluso con sus datos vamos bien, demostramos que por supuesto que es viable, pero es que encima además hay mucha capacidad de mejorar y también mucha capacidad de poder hacer recortes en cosas que evidentemente no necesitamos. O que hagan un referéndum a ver si queremos, ya sé, es demagogia, carros de combate y submarinos, o helicópteros artillados, o pensiones públicas. No sé, yo no sé qué saldría, por eso no lo van a hacer, ¿vale? Igual que no preguntan sobre la monarquía, ¿vale? Bueno, por lo tanto, hay formas de actuar. Cosas que han sido además muy preocupantemente señaladas porque dentro de las reformas se han incorporado bajadas de las deducciones fiscales a los planes de pensiones privados, que son una amenaza muy seria y que tienen un coste fiscal importante. Y bueno, pues hay incluso planteamientos de compañeros y compañeras
movimientos de defensa del sistema de pensiones públicos diciendo se está privatizando el sistema. Fijaros, afortunadamente no es así. Las aportaciones brutas a las pensiones han quedado, son una tercera parte de lo que eran en 2007. Antes eran el 0,6% del PIB y ahora el 0,2% del PIB en 2025. Datos, los de 2025, recién publicados por Inverco, la patronal de las pensiones. ¿Vale? Del 0,6% del PIB al 0,2%. Es decir, aportamos cada vez menos a los planes de pensiones. Bueno, yo cero, claro, pero vamos, imaginaos, cada vez menos. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. La gente se da cuenta de la rentabilidad que tienen esos dos. Claro que algún plan de pensiones gana mucho dinero, pero el promedio en los últimos 25 años de los planes de pensiones privados, citado, dicho en el informe anual de Inverco, de ellos, es el 2,9%. El 2,9% de rentabilidad. ¿Os acordáis alguno de la rentabilidad del sistema público de pensiones que os decía? El 5,5%. ¿Qué es más rentable? ¿Que hagan en tu convenio colectivo se negocie un plan de empleo o que te suban un poco más el sueldo? Pues 2,9, 5,5. Vosotros veréis. Claro, nos han colado los planes de empleo, es decir, potenciar los planes de empleo. Pero también fue de las cosas que si había que ceder algo, mejor ceder eso. ¿Por qué? Porque si conseguíamos además rebajar las deducciones fiscales a los planes de pensiones individuales, las aportaciones se desploman. Fijaros en 2021. En 2021 ya eran del 0,3, pues ya incluso son más bajas. Aunque haya habido eso que a mí desde luego no me gustaba en la reforma, ¿vale? No solamente no nos gustaba, sino que peleamos para que no fuera así, ¿vale? Por lo tanto, si lo miramos en millones de euros, casi 7.000 millones de euros se aportaban por parte de las personas trabajadoras a los planes de pensiones en 2007, y ahora con la inflación y todo, 3.252 en 2025. Bueno, pues eso es una buena noticia. Para nosotros, para los fondos de pensiones es una malísima noticia, muy mala noticia, que se aporte menos, porque hay una parte de la población, poquita, que vive de gestionar esos recursos e invertirlos no precisamente donde os interese a vosotros y a vosotras, sino donde les interesa a los, en este caso, gestores de esos planes de pensiones. Por lo tanto, bueno, pues, por cierto, los planes de pensiones privados tienen mucha responsabilidad en determinadas crisis financieras que hemos vivido y a los que ha habido que rescatar. Cuando hubo que rescatar a la banca, y yo he venido a hablar aquí del País Valencià de la banca, pues una parte del rescate tenía que ver también con sostener determinadas situaciones que hubieran podido llevarse por delante a los fondos de pensiones. ¿Vale? En el Reino Unido, la Premier británica, que duró menos que la lechuga aquella, que hicieron la broma esa en redes, esa Premier, la primera ministra británica, que ya ni os acordaréis, por eso ni la cito, muy de derechas ella, muy conservadora, que no duró, tuvo que hacer un rescate para salvar a los fondos de pensiones privados del Reino Unido. Es decir, estamos hablando de que quienes hablan de la viabilidad del sistema de pensiones público no se dan en ocasiones cuenta, bueno, sí se dan, ya lo saben, que en ocasiones, si tenemos problemas en el sector público es porque quiere rescatar al sector financiero privado. ¿Qué queremos? ¿Entregarles una porción de las cotizaciones sociales para que se la jueguen al casino financiero? Yo, desde luego, conmigo no cuenten para eso, ¿vale? Creo que la gente es plenamente consciente y por eso aporta menos. Más allá de que hay un efecto demográfico, se jubila la gente y recibe prestaciones. Pero fijaros, se aprobó también la posibilidad de la recuperación extraordinaria en casos de que La Habana ha permitido que personas que tengan planes de pensiones, aunque tengan 50 años, puedan decir, recupero el dinero. Claro que ha habido gente que lo ha recuperado porque necesitaba el dinero, ¿vale? Y tenía una situación económica que lo necesitaba. Pero también ha habido mucha gente que lo ha retirado porque llevaba con el plan de pensiones toda la vida y veía que eso le daba una mierda y que mejor hacer otra cosa. A lo mejor hay gente que lo que ha hecho ha sido meterse en la especulación del ladrillo, lo que sea, pero los planes de pensiones privados no les va bien. Precisamente por eso la ofensiva. Por eso hay que mirar las dos cosas. O sea, como no les va bien, como están viendo que están perdiendo una enorme oportunidad, que cifran que en los últimos 4 años han perdido 12.500 millones de euros de aportaciones que esperaban y no han recibido, porque les hemos dicho que no, entre todos, pues entonces ahí entenderéis lo de los libros, lo de las tertulias,
lo del conflicto intergeneracional, lo de los nietos pobrecitos que los abuelos les están robando. O sea, entendedlo. Viene por aquí, pero viene por aquí porque estamos ganando. Poquito, pero estamos ganando. Es decir, como sociedad hemos puesto un dique ante un problema que era muy serio. Y era que la gente se pensaba que sistemas de capitalización, es decir, que cada uno se apañe la pensión por su cuenta, eso es letal para el conjunto, para el colectivo. A lo mejor alguno es muy hábil y financieramente, si le dejaran y se quedara con todas las cotizaciones y invirtiera en lo mejor, y a lo mejor a alguno le iba bien. A la mayoría de la gente le iría peor. Porque a ellos, a los gestores, les iría bien. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que estos datos son muy importantes. Fijaros, en el último año, publicado 2025, ha salido de los fondos de pensiones 1.659 millones más de lo que ha entrado. ¿A que entendéis lo de las noticias y los titulares de cobran 2.000 euros? ¡Wow! Récord en las pensiones. Claro, es que están muy preocupados porque les sale más dinero del que les entra. En el año 2025, 1.659 millones de euros. ¿Y a lo que les sale qué carga fiscal le aplica? No, depende de las personas. Lo que se hace, las deducciones fiscales, daos cuenta que no hacen más que diferir el impuesto, retrasarlo. Y claro, hay tantas personas, pues depende de la renta que tengas, de lo que rescates, o sea, no te puedo decir una cantidad exacta porque depende de cada persona. Pero en cualquier caso, diferir, retrasar impuestos, eso es pagar menos impuestos, ¿vale? Eso es negativo también para el colectivo. ¿De quién se beneficiaba fundamentalmente de esa carga fiscal? Menor, por diferirla, por echarla para atrás. Diferirla es básicamente, en vez de pagarlo hoy, lo voy a pagar dentro de 20 años o 30 años, y claro, pues con la inflación y tal, pues bueno, pues pagar tarde siempre preferimos, ¿no? Pues podemos decir que ese sería el esquema de esas deducciones fiscales. ¿Sabéis lo que ocurre? Que la propia Autoridad Fiscal Independiente, en los análisis de gasto público, decía que fundamentalmente, prácticamente 8 de cada 10 euros de esas deducciones fiscales, ¿sabéis quiénes se las llevan? Pues las rentas más elevadas, de 60.000 para arriba. Claro, los que podían aprovechar al máximo, digamos, esa operación fiscal. Y el resto se repartía entre el que aportaba 100 eurillos pues, a su plan de pensión. La pasta fundamental de las deducciones fiscales a las rentas más elevadas. Algo que incluso la Autoridad Fiscal Independiente, muy conservadora, en sus análisis, decía, esta deducción fiscal no tiene sentido. No lo decía con esa palabra, ya que era una deducción ineficiente y regresiva. Básicamente lo que estaba diciendo es que esta deducción se están beneficiando más los que menos necesitan que se beneficien de este gasto público, ¿vale? Y luego, cuánto le afecta a cada uno depende de la renta que tenga y de los años que haya tenido, depende de muchas circunstancias. En cualquier caso, lo que os digo es que están preocupados precisamente por eso. Y no debemos estar preocupados acerca de lo que suponen las aportaciones brutas con respecto a las cotizaciones. O sea, determinados comentarios de se está privatizando el sistema de pensiones. Fijaros, en 2007 teníamos las aportaciones a los planes de pensiones privados eran el 7% del total de las cotizaciones sociales que aportamos a la Seguridad Social. Ahora estamos en el 1,8%. Es decir, hemos mejorado mucho. De hecho, desde 2020, del 4,6 al 1,8. Es decir, cada vez lo que se aporta a los sistemas de pensiones privados, que es a lo que nos quieren llevar, es porcentualmente menos. Eso es una buena noticia. No es la noticia perfecta, ya os digo. Yo creo que ojalá no tuviéramos no hubiera cero incentivos fiscales para ese tipo de cosas. No hubiera dinero público dedicado a planes de pensiones privados. De hecho, no es negocio cuando le quitan las ayudas fiscales. Y la gente ya dice, pues ya, ¿para qué voy a meter aquí el dinero? Porque por lo que ganan, no. Si por lo fiscal tampoco, pues aporto otra cosa, ¿vale? Por lo tanto, hay buenas noticias, pero claro, también hay que ver más cosas, ¿vale? Bueno, algunos de los datos de los pánicos. Dedicar recursos de impuestos a pagar pensiones es una vergüenza. Es algo que supone, en economía lo solemos denominar, coste de oportunidad. Es decir, podríamos dedicarlo a vivienda pública, claro, ahora no te jode, perdón,
lo que no hemos dedicado antes, ahora nos acordamos, ¿no? Pues en vez de dedicarlo a vivienda pública, joder, lo dedicamos a pagar nuestras pensiones. ¡Qué injusticia!, ¿no? Bueno, pues yo he hecho un estudio de los últimos 60 años de lo que han supuesto los flujos de la seguridad social al resto del Estado y en sentido contrario. Es decir, ha habido muchos años en los que las cotizaciones sociales eran muy superiores al gasto en pensiones, porque todos vosotros estabais currando, claro, y se ha usado el dinero para muchas cosas, lógicamente, para carreteras o para hospitales o para lo que sea. O sea, ha habido flujos impropios. De hecho, se han financiado muchas políticas que no eran de pensiones contributivas, como por ejemplo pagar pensiones mínimas a gente que no había llegado a los años de cotización, pagar durante algunos años los permisos de maternidad y paternidad, o sea, gastos impropios, pero que se cargaban ahí porque ahí había dinero. En la ley, en la reforma de la ley de 2021, la ley 21/21, pues incluye que había que hacer una auditoría de ese sistema para ver exactamente si era cierto eso de que, ¿para dónde iba el dinero? Porque en los últimos años el dinero está yendo de los impuestos a las pensiones y escandalizados. Bueno, pero hay que mirarlo en conjunto. Bueno, yo he mirado los últimos 60 años, porque quedaba redondo y porque ya el año 61, en tiempo de 1963, ya no había datos que me permitieran hacer ese análisis, ¿vale? Y de los 60 años, 48, los flujos financieros han ido de la seguridad social a políticas sociales o a otras cosas. Y 12 en sentido contrario. ¿Dónde está el problema? Si ahora necesitamos 20 años en los cuales tuviera que ir en sentido contrario, ¿quién alertó del problema? Bueno, algunos estudiosos sí han alertado y han dicho hay que separar las fuentes, es decir, cada cosa tiene que estar clara, ¿vale? Pero que cada cosa tenga que estar clara no quiere decir que no pueda moverse el dinero de un sitio para otro. De hecho, yo soy partidario, y me parece muy bien, que en su momento se usasen fondos de las cotizaciones para hacer hospitales. Me parece bien, no pasa nada. Ahora, hay que saber que se usaron esos fondos de las pensiones para hacer hospitales y no tener que andar haciendo hormiguita, que cuesta un trabajazo enorme el hacer eso, porque el gobierno no hemos conseguido que saque la auditoría todavía. No la ha sacado. Yo prometí a los colectivos que yo lo trabajaba y lo mío no puede ser la auditoría porque hay documentación a la que no tengo acceso. Yo los inmuebles los he valorado a valor neto contable. Los inmuebles que en su momento se compraron con cotizaciones y terminaron transferidos a las comunidades autónomas cuando se repartieron las competencias y la sanidad pasó al País Valenciano. Yo eso no lo puedo hacer como lo puede hacer la Seguridad Social. El único informe que hay parecido, uno del Tribunal de Cuentas, habla de unos 103.000 millones de euros. A mí me salen 286.000 millones de euros a precios de hoy. Es decir, no nos vale los euros de 1965, no son los euros de hoy. Bueno, de hecho no había euros. Actualizado todo a precios de hoy, ¿vale? Bueno, pues el flujo lo que demuestra es que hasta hoy lo que ha ocurrido ha sido que hemos financiado desde la Seguridad Social, las cuotas, las cotizaciones sociales, hemos financiado gasto público o inversión pública en general. Con lo cual, ¿qué pasa? Si ahora hay que dedicar recursos en otro sentido. Fijaros, los años han sido sobre todo los últimos, pero también justo los posteriores a una de las reformas de pensiones más negativas y que generó un problema enorme del PSOE de Felipe González. Os acordaréis, seguro, porque dio lugar a determinadas posiciones de fuerza de Nicolás Redondo, padre, no el facha del hijo, que bueno, no referencia al facha, pero vamos, que me refiero que el padre tuvo posición dura, fue diputado del PSOE en ese momento, porque dijo que él no votaba esa reforma de las pensiones, ¿vale? Bueno, pues en ese momento se produjo una reducción de cotizaciones sociales. Es decir, en el momento actual, si las cotizaciones sociales fueran las mismas que había en los primeros años de los 90, o los finales de los 80, principios de los 90, ahora mismo, ahora estamos hablando de una política ficción, que dicen, no, es que si suben las cotizaciones sociales habrá menos empleo. Pero para que nos hagamos una idea, no había déficit del sistema público de pensiones en el momento actual, incluso con la situación demográfica. Pero hemos bajado las cotizaciones sociales y, claro, bajan los recursos. Y entonces decimos, hay déficit, pues a privatizar. Lo típico, de siempre, si es la misma, si lo de la derecha es muy sencillote de ver. Ahí tenéis datos de las simulaciones que he hecho. Lo que está clarísimo es que de los 60 años, fijaros,
Lo que sale es que, fundamentalmente, los flujos han ido en sentido contrario en los últimos, de 2013 a 2024. Lógico. ¿Por qué? Porque se junta más gente y porque no ha habido un relevo generacional y no pasa nada. Se aborda económicamente. Eso no genera insostenibilidad del sistema de pensiones público. Como no lo generaba lo contrario. Lo que hay que hacer es gestionar esa situación. Y gestionar esa situación tiene una parte muy importante de obtener los recursos suficientes por la vía de las cotizaciones sociales exigidas a los empresarios. Cuidado, los trabajadores también pagamos más, pero en la misma proporción. Otra batalla fue importante porque querían que se repartiera de otra manera el sistema del mecanismo intergeneracional. Dijimos que por encima de nuestro cadáver. O sea, porque lo que querían era básicamente que el pato lo pagaran en cotizaciones sociales los trabajadores y trabajadoras. Y dijimos que ni hablar. Y fue ni hablar. Es decir, es en la misma proporción que las cotizaciones sociales previas. Con lo cual, bien. Fijaros, año por año. Sí, vale, termino con esto. Año por año demostramos que en estos que están aquí, en estos aquí, serían los derivados, diríamos, de esa crisis post-Expo 92 y demás, y momentos determinados que tienen que ver con esa bajada de cotizaciones, y luego los actuales, que son muy significativos, muy importantes. Y os repito, y no pasa nada. Bueno, muy rápido para acabar. Tenemos retos. O sea, esto, yo no vengo a dar solamente decir, qué maravilla, hemos conseguido la hostia. No, no, no. Hay muchos retos. Porque primero, no hemos conseguido devolver la edad de jubilación a los 65 años. Segundo, que sigue habiendo un destope limitado de las bases máximas de cotización. Es decir, el que gana 200.000 euros no cotiza la seguridad social por 200.000 euros. Claro, ¿por qué? Dicen, no, porque la contributividad, o sea, porque como hay una pensión máxima, es injusto el hacer cotizar por 200.000 si luego no vas a percibir más que 44.000 de pensión. Bueno, yo creo que eso es un síntoma de equidad, ¿vale? Y seguiremos peleando para que haya cada vez más, se eliminen, digamos, ese tope de cotización a la seguridad social. Y tampoco abordamos de manera suficientemente activa el drama del desempleo juvenil y de la precariedad en el empleo, que cobran los trabajadores, especialmente los más jóvenes, menos de lo que deberían, y que eso también contribuiría a una mejor situación. Y luego, seamos conscientes, datos de 2024, los de 2025 todavía no han salido. Más de un tercio de las pensiones contributivas, casi el 36% de las contributivas, están en una cuantía inferior al umbral de la pobreza, 827 euros mensuales, o sea, están por debajo. Un 35,6%, ¿vale? O sea, estamos hablando de que es tremendo, ¿no? Y que además, en este caso, fijaros, directamente hay casi un 17% de personas mayores que viven bajo el umbral de la pobreza. Pero si lo que hiciéramos fuera eliminar las pensiones, imaginaros, lo que pasaría, la situación pasaría al 80% de las personas mayores. Pues claro que habrá personas que os habéis ganado vuestro derecho a tener vuestros ahorrillos y a vivir dignamente. Pero es que pensad que si se eliminara esa contribución, esa transferencia, el 80% de las personas no podrían no solamente vivir dignamente, sino podrían funcionar, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que hay muchos temas pendientes. La auditoría, por supuesto, pero eso sí, la auditoría no para bloquear, diríamos, la realidad de, oye, no pasamos dinero de una caja a otra. Las administraciones públicas es un poco absurdo decir, no, mira, es que tengo el dinero en este bolsillo y no me lo paso a este. Bueno, no, es completamente ridículo. Lo de la hucha de las pensiones, una absurdez. No, también decir que no pasamos dinero de impuestos a pensiones o de pensiones a impuestos. Lo que hay que hacer es garantizar, blindar las pensiones, garantizar la dignidad de las personas que las perciben, y ese tipo de situación depende no de elementos financieros, que por supuesto hay que tenerlos en cuenta, que yo no estoy hablando de, da igual lo que pase, no, hay que tomar medidas, pero no precisamente de recorte, sobre todo además con bolsas de beneficios empresariales absolutamente disparatadas en máximos, ¿vale? En esa circunstancia, lógicamente, que quieran una porción más de negocio financiero con las pensiones públicas es entendible desde su perspectiva y es absolutamente inasumible desde la nuestra. Por lo tanto, con eso yo creo que, aunque sea de manera apresurada, he tocado todos los elementos que me parecen interesantes para el debate, pero pueden surgir otros a lo mejor ahora,
y yo estaré encantado de que los podamos hablar. Perdonad a lo mejor si he hablado demasiado deprisa y a lo mejor un poco... He visto que aguantabais. Entonces... Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que ha sido muy interesante. Son ahora las 7:35, a las 8 vamos a cerrar, ¿vale? Entonces vamos a hacer una ronda de preguntas. Si os parece bien, recogemos unas cuantas y ya Carlos responde y hace un alegato final y ya con eso cerramos. Me las apunto. Entonces, compañero... No estoy comunicándome con nadie, sino estoy compañero. Vamos a ir empezando por aquí, luego llegaremos hasta ahí. Así que os pido brevedad y que esas preguntas concretas porque he visto que vaya manos. Adelante. No, espérate, compañeros. Lo que te voy a preguntar igual está un poco desfasado ya. Si me decís el nombre para los que no me sé, adelante. Lo del Pacto de Toledo, que antes era como si fuese Jesús Jordán, el Pacto de Toledo, con eso nos íbamos a... Si solo teníamos ahí protegido, teníamos garantizado todo. ¿Eso ya no sirve para nada? Ahí. Sí, compañero, quería preguntar. Sí, yo, aunque perdón, llego tarde, pero lo mío está más relacionado con lo que sería la estructura de la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Y bueno, pues desde mi punto de vista, ese banco está funcionando pues con la teoría neoliberal. Porque es que he visto que eres uno de los impulsores de la teoría monetaria moderna. ¿No? Pues entonces es otro economista que está mirando estos días. Eduardo, muy buen amigo y como con él mañana, lo que me digas. Vale, entonces la pregunta... No, que yo defino la pregunta sería, para garantizar todo esto que has estado hablando, ¿sería necesario recuperar un Banco de España emisor de moneda? Compañero. Ah, sí, eso creo. Vicente. Gracias por haber llenado la cabeza de datos y por haber tenido en el 2050 al que yo supongo que no voy a llegar. Hombre, no, vamos a ser realistas. Si Visconti nunca no vive. Pero a tus alumnos de la Facultad de Economía de clases sí que les interesará saber estas cosas. Más que nada porque se centren un poco a la hora de que vengan unas votaciones en lo que tienen que hacer. Punto 1. Y punto 2. Y punto 2. Un Estado de Derecho se sustenta en 4 patas. Que yo sepa, ¿no? Educación, sanidad, vivienda y pensiones, o al revés, tanto monta cabe. Según la Constitución esa que se votó en el 78. Entonces, si estamos ahí, ¿qué hacen los gobiernos? Que, como tú muy bien has dicho, en defensa hay que invertir más. En las academias generales hay que invertir más. Hay que invertir más en AVE, hay que invertir más en autopistas. Y eso es lo fundamental del Estado de Derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué es más importante lo otro que eso? Oye, pues si no hay más AVE, menos AVE. Y si no hay más autopistas, hay menos. Pero lo que no puedes es cargar que la sanidad, ya sabemos cómo está, te voy a contar tú que vienes de Madrid. Un palacio de justicia en Madrid, que sabes dónde está, ¿no? ¿Cuánto va a costar eso? Haberlo metido en hospitales, que en Madrid hacían falta. Bueno, quiero decir que todo esto que has contado está muy bien, pero que la realidad es otra. Es otra. ¿De acuerdo, Carlos? No estoy de acuerdo, yo creo que está muy de acuerdo. Vale, más palabras que había. Madre mía. Miquel. Miguel, si no te había visto. A mí hay una cosa que me preocupa a veces, que es que repetidamente partidos nacionalistas y sindicatos de carácter nacionalista también postulan la transferencia del tema de cotizaciones a las nacionalidades, fundamentalmente a las nacionalidades históricas. Está claro que hasta hoy los sindicatos confederales se oponen radicalmente y tal. Pero ¿cómo está esa situación? Porque a veces se ve que por obtener acuerdos políticos se pone en peligro el tema de la caja única de la seguridad social. La pregunta era, ¿cómo está ese tema? Es una pregunta que a lo mejor tiene poco que ver con el tema, pero se han hablado de planes privados de pensiones.
¿qué pasaría si los planes privados, digo tu opinión, no es que yo defienda eso, pero que fueran planes únicos de pensiones en cuestiones como el Fondo Noruego, es que nos pretenden, he leído yo, hasta vincular la reconstrucción de Ucrania con inversiones del dinero, de las pensiones? Simplemente es una opinión. Más palabras. Yo estuve antes de ayer en una reunión de estos de Paremos la Guerra, no la OTAN y todo eso. Y ahí, pues claro, lo primero que te dicen, las pensiones de dónde va a salir de aquí al 2030 el 5% que se ha comprometido Pedro Sánchez. Primero de las pensiones y luego pues ya veremos de dónde cortamos más hospitales, más educación y tal. Un poco que nos contaras un poco de esto. ¿Alberto? Sí, yo quería hablar sobre... Yo no entiendo mucho, pero no me gusta el tema ese, que tú parece que estás de acuerdo con el trasvase de los capitales desde la caja o la hucha. A mí me gusta, yo como soy muy ahorrativo, me gusta el tema de la hucha de las pensiones a otros servicios, aunque sea público, bienestar social, tal. Yo soy partidario de blindar por ley que eso no se toque, porque eso, el buenismo ese depende del gobierno de turno, ¿no? Porque cuando la época Solbes, que creo que es a la que te referías, el mordisco a la caja de las pensiones fue importante y depende de un gobierno para que revienta ese dinero otra vez a la obligación a la seguridad social. Si eso, a las pensiones, si eso se blindara por ley, de que hubiera, por lo menos que se blindara un topar el porcentaje de la caja que podría pasar por emergencia, por excepcionalidad, a otros presupuestos, a otras partidas. Porque eso pienso que si se blindara eso, enfrente de unas necesidades en otras partidas, también se podría presionar desde la izquierda, sobre todo, a que eso viniera de gasto armamentístico y de otra partida que nosotros seríamos más partidarios de bajar su presupuesto. ¿Nico? Sí. ¿Es justo que se pague el IRPF de los pensionistas a partir de una renta? ¿A partir de? De una cantidad de renta. Y que la relación entre la economía y las pensiones es fundamental. Si a ti te viene una recesión, sabes lo que va a pasar. Lo hemos conocido y podría volver a pasar. El peligro de las pensiones no viene ya propiamente de la recesión, vienen si la derecha y la ultraderecha entran en el gobierno. Chimpum. En 3 meses aniquilan el Estado social y de derecho, que no se fundamenta en 4 patas, se fundamenta en un Estado fundamentalmente justo y solidario. Y eso implica absolutamente todo. Y una cosa que siempre he asistido a muchas conferencias tuyas, pero ¿cuándo se pierde la capacidad económica de renta del pasar de la peseta al euro? Imagínate que, por ejemplo, mi padre cobraba 620 euros. Empezó a trabajar a los 8 años. Y el traspasar el equivalente de las pesetas a 1 euro supuso 166 pesetas. Pasó todo de un café de valer 70 o 80 pesetas a valer 160 pesetas. Eso fue un valor fundamental de pérdida de poder adquisitivo de toda la clase trabajadora de este país y de las pensiones. Y eso nunca lo he habido ese debate, porque aquí todos estábamos muy ilusionados en entrar en el euro, en entrar tal, pero cuando nos dimos cuenta, perdimos el 50% de nuestra capacidad económica de compra y de vivienda. De ahí empezó a subir absolutamente todo. Tú tienes que a partir del 2000 la vivienda empezó a subir y en estas circunstancias está. A ver, perdona, sí conpido brevedad, porque si no al final, como el tiempo que tenía, para que Carlos nos responde. Vamos a las 10.
A veces desde la izquierda, para combatir el discurso anti-inmigración, solemos decir y argumentar que si no es por los inmigrantes no será sostenible el sistema de pensiones. Y eso a lo mejor es contraproducente, porque lo que estamos diciendo es que sin los inmigrantes el sistema de pensiones no es sostenible. Tú también lo has mencionado. Y ya me parece un error usar como argumento contra la inmigración, o sea, con ese discurso. ¿Quién me queda? Yo en relación. Vas a aprender la hostia. Que podemos aguantar un poco más de las 8. Ya a las 8:30 tengo que salir volando, porque no volando, porque el tren sale a las 8. Entonces tengo que llegar. Pero podemos aguantar hasta las 8:20 y luego nos pedís, o 25 y luego nos pedís besos. Eduardo. Nada, simplemente sobre las fuentes de financiación, que se habla poco, tú lo has dicho, los impuestos deben de cubrir las pensiones, claro, depende de qué impuestos, por ejemplo, los impuestos de la automatización o los impuestos de inteligencia artificial que eliminan puestos de trabajo, pues esos deberían de entrar en ese porcentaje de impuestos generales que van a las pensiones. A ver, eso sí, porque la productividad se está elevando y ¿quién se queda ese valor, esa pluralidad que se está generando con las nuevas? Claro, eso nunca se habla en estos temas. Yo en relación con uno de los trabajadores inmigrantes... ¿Se puede decir tu nombre para...? Jesús. Están trabajando aquí, están cotizando. Creo que hay 2 millones de trabajadores extranjeros en España y supongo que unos cuantos se vuelven a su país antes de cotizar 15 años. Entonces, esas cotizaciones que han hecho para pensiones, eso está cuantificado, se sabe... ¿Es un ingreso más? Creo que quedaba alguna pregunta. Quedan 3, vale. Repito, compañero. Juan. Te quería hacer una pregunta. Yo no sé si es así o no, pero es una duda. Realmente siempre se está hablando de que la bolsa de pensiones tiene que pagar pensiones. Realmente en los diputados de las Cortes Generales, lo que generan ellos... ¿pagan sus pensiones o las pensiones de los diputados van con cargo a los presupuestos generales de los impuestos directamente? Gracias, compañero. ¿Alguien faltaba? Levantad la mano, por favor. Vale, pues el compañero. Sí, yo quería que nos dijeras algo sobre la reforma que ha habido referente a los autónomos. Vale, el compañero que queda, luego te lo digo. Dígame. Los países como Estados Unidos, Noruega, que han tenido un sistema de pensiones que son los bancos los que gestionan, ¿ha funcionado? Por lo visto siguen viviendo allí los pensionistas. Mi pregunta un poco en relación a Alberto, pero al revés. Porque bueno, de buena parte de la izquierda sí que se defiende, ¿no? Y es un tema del que no tengo conocimiento, la desvinculación prácticamente total, ¿no? y ordinaria de las cotizaciones respecto al pago. Es decir, si las cotizaciones de por sí no dan, pues que no den y que se pague también con otras cosas, ¿no? Que no se tenga siempre como marco las cotizaciones para el pago de las pensiones, sino que se entienda que son unos ingresos que están ahí, pero que si no llega con eso, que de forma ordinaria, no solo extraordinaria, sino de forma ordinaria, que se pague con otros. Por saber tu opinión sobre esto, lo has dicho. Ya está. Hemos reventado. Bueno, pues como os decía, todo el sentido del mundo las cuestiones que habéis planteado, o sea que vamos, que todas seguramente merecían más intervención por mi parte inicial, pero entonces os hubiera metido en un... O sea que, vamos, que no hay ninguna pregunta mal hecha aquí. A ver, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, a mí me parece que es una buena decisión en intentar desvincular y hacer más allá, digamos, llegar a un acuerdo en temas de largo plazo, tipo pensiones, más allá de lo que son las duraciones de las legislaturas. Y eso tiene todo el sentido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el Pacto de Toledo ha estado atravesado continuamente, como no puede ser de otra manera, por una intención más o menos oculta, y es entender que la viabilidad del sistema pasa por recortarlo y por perder derechos, ¿vale? Y claro, ¿por qué? Pues porque hay algún elemento que no se quiere tocar. Si tú no quieres tocar márgenes empresariales, si tú no quieres tocar a la gente que tiene más posibles renta y patrimonio, porque es que esa gente son pocos pero mandan mucho y tienen los teléfonos de todas las personas a
alto nivel, pues entonces tienes un problema. El Pacto de Toledo, el problema que ha tenido fundamentalmente ha sido ese, que bueno, pues todas las reformas las ha ido de alguna manera consintiendo, buscando la viabilidad como si fuera una sola la vía para conseguirlo. Y la viabilidad, hemos demostrado de ahí también la importancia de estas contrarreformas últimas que hemos podido llevar a cabo, que la única forma de hacer viable el sistema de pensiones no es recortando derechos. Y es que eso es muy importante. Es decir, que el Pacto de Toledo es como si me hablas de un determinado lugar. En este mismo local se puede hacer actividad política de Izquierda Unida o se te puede meter aquí Vox, ¿vale? Es culpa del local. No sé si este es el local del partido, el nuestro, bueno, pero me refiero, imaginaos, o sea, el problema no es el local, el problema no es el pacto, el problema es que se acuerda en el pacto. Cuantos más representantes haya de la izquierda, y además que sean consecuentes con su ideología, pues el Pacto de Toledo, bien, pero si el Pacto de Toledo domina en este caso la mayoría parlamentaria de derechas, no pensemos que por el hecho de que sea un pacto nos va a ir bien, nos van a dar por todos los lados, ¿vale? Por lo tanto, o sea, yo le daría importancia a intentar un acuerdo que vaya más allá de las formaciones políticas, me encantaría, pero siento deciros que esto está profundamente ideologizado como todo en la vida. Y eso de decir, no, bueno, vamos a ver, garantizar las pensiones no es ni de izquierdas ni de derechas. Eso te lo dice, ¿quién te lo va a decir? El de derechas, que a lo mejor no la persona a lo mejor te lo está diciendo con la mejor de las intenciones, pero lo que realmente quieren y siempre han querido ha sido un sistema de capitalización total, o sea, individual, o total o parcial, que supone meterle un mordisco mayor o menor a las cotizaciones sociales o incluso eliminarlas porque, bueno, pues entienden que ese salario diferido, pues oye, que es mucho mejor que esté en el bolsillo del empresario y te cuentan que no, que es mejor que esté en tu bolsillo, pensando que es que tú vas a conseguir en tu negociación individual, porque los sindicatos son muy malos, tú negocias individualmente con el señor Mercadona o con el señor BBVA y vas a conseguir mucho más que si te organizas de manera colectiva. Son debates ya muy antiguos. Yo creo que a la izquierda ya las tenemos bastante claras. Entonces sí, la revalorización de las pensiones, la viabilidad del sistema público sin recortes sí tiene ideología y está muy a la izquierda. Mucho más que el Partido Socialista, incluso si consideramos al PSOE de izquierda, ¿vale? Con todos los respetos, lo digo. Estoy encantado y además he hecho una cosa bonita del Privat. El Privat tuvo sensibilidad y se dio cuenta de que esto era una oportunidad. Otros no son tan inteligentes, no es que militen en el Partido Socialista, pero era el ministro de la cuota socialista, ¿vale? Por lo tanto, creo que es importante lo conseguido en ese sentido. Lo relacionado con la moneda, no es un tema que tampoco dependa de la moneda. O sea, el tener la capacidad o la soberanía monetaria para actuar no depende, porque es que yo lo digo muchas veces cuando se plantea salida del euro, entrada en el euro, tal, recuperemos la soberanía monetaria. Yo he discutido con compañeros y compañeras del partido cuando diga recuperemos, cuando tú recuperas algo es porque lo has tenido. Yo es que jamás he tenido, o sea, cuando Mariano Rubio devaluaba la peseta y nos hacía polvo a los trabajadores y trabajadoras, bueno, en ese caso era estudiante, en los años 80 del pasado siglo, cuando hacía eso, a nosotros no nos llamaba, a los trabajadores y trabajadoras no llamaba, a Izquierda Unida no llamaba. No, lo hacía pues, para contentar a los botín, al padre. Ahora hay que contentar a la hija. Ya sabéis, estas cosas son así. Pero lo que quiero decir es que la soberanía va más allá de la moneda, ¿vale? Yo estaría encantado de que tuviéramos ese euro, pero que en el Banco Central Europeo, en vez de Luis de Guindos, se sentara Tomás Alfonso. No, claro, Luis de Guindos no tiene ni puta idea de economía. Os lo digo porque lo he tratado, ¿vale? O sea, Luis de Guindos lo que ha hecho ha sido tomar decisiones que le interesan a su clase, ¿vale? Y Tomás, con su sentido común, que no tiene por qué conocer los elementos monetarios, porque para eso se puede asesorar, actuaría de una manera mucho mejor en el Banco Central Europeo. Estoy poniendo un ejemplo para que lo verás tú seguro. O sea, lo que quiero decir es que más que el tema de la moneda es el tema de qué controlamos. Y si no controláramos la peseta, no pensemos que es que ahora la recuperamos y la vamos a controlar nosotros. ¿A ti a mí no la van a dejar? O sea, la batalla, entonces no desviemos, por supuesto debatamos sobre todo eso, la capacidad que tiene un Estado cuando tiene moneda propia, pues no es lo mismo que su moneda sea el dólar estadounidense o el dólar canadiense o el yen, que sea el renminbi chino. Y tampoco es lo mismo si es el mestical de Mozambique.
porque a Mozambique le dan por saco, con perdón. Con lo cual, todo esto que tiene muchísimo más debate, y esto es para hablar horas, pero entiéndeme, por ahí no está, o sea, las pensiones no están garantizadas porque tengamos euro o porque tengamos pesetas. El Estado español tiene capacidad de tener sostenibilidad del sistema de pensiones públicas desde el punto de vista económico con el euro. Claro. Dices, ¿con la peseta más? Bueno, dependiendo de quién maneje el euro y quién maneje la peseta, nos pondremos de acuerdo. ¿Vale? Luego, elementos muy importantes relacionados de, bueno, en 2050, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos, evidentemente, no lo sabemos. Yo os decía que lo que sí que tenemos es capacidad de estimar, teniendo en cuenta las previsiones demográficas y, ya digo, yo uso los datos oficiales de la Comisión Europea y ya está. Pero hago referencia, y también un poco, yo no he dicho que las pensiones sean sostenibles porque lleguen migrantes, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que los datos que no contemplan el crecimiento poblacional por la migración, dicen que es viable. Y digo, y como además vamos a tener más población, porque afortunadamente hacemos un proceso de regularización, porque vienen más compañeros y compañeras de otros lugares, clase trabajadora, a trabajar aquí, además, entonces los datos nos darán mejor todavía de lo que aquí pongo. Pero con lo que aquí pongo, no es un tema de que haya migrantes o que estos se pongan a tener hijos como conejos. No, o sea, no depende de eso. Cuidado. Y sí, que pueden pasar muchas cosas, que podemos estar en una puñetera guerra mundial en 4 días. Dice, bueno, es que claro, que con los locos que hay ahora dirigiendo, a ver si pensáis que Biden era un amigo de la clase trabajadora. O sea, que Biden hacía lo mismo que Trump, lo único que lo hacía con un poco más de decoro. A mí me viene fenomenal que pueda, lo contaba cuando vine a hablar de gasto militar, me viene fenomenal que haga este tipo de escenificaciones en el despacho bar, porque ya ahora no hay que contar a la gente, oiga, que esto no va de democracia, que no es que quieran entrar en Venezuela, porque que lo que buscan es sacar la pasta como en la época colonial, estoy simplificando, ¿me entendéis? O sea, estamos hablando de eso. Por lo tanto, hay muchas incertidumbres para 2050, cuidado, y para 2026, que es el año en el que estamos. O sea, pueden pasar muchas cosas. Por eso tenemos también que poner, digamos, en cuarentena esos auspicios, esas premoniciones que nos decían en el año 1985, cuidado, las mismas personas, algunas de ellas con muchos más años, nos decían insostenible. Ya sé que estoy simplificando, ¿vale? Estoy simplificando y ahí me tenéis que perdonar, ¿vale? Pero he mirado insostenible. Y ahora resulta que vale, ¿no? Es que se pueden hacer cosas que para que sean sostenibles y para que al menos alguna mejora se haya producido. Se han producido mejoras. Las pensiones mínimas no son las que deberían, mucho menos. Pero, joder, se aprueba subir hasta el 11% para las más bajas, el 2,7% para las contributivas normales y hasta el 11,6 o 7 para las más bajas. Bueno, ha sido posible, y es posible, pero eso depende no solo de elementos de modelos econométricos, de proyección, depende de la voluntad política. Queremos destinar recursos a una pata que, estoy de acuerdo también, no son 4 patas solo, ¿vale? Pero vamos a simplificarlo, 4 patas, o 4 o 400. Decidimos dónde va el dinero y además, ¿por qué limitar la capacidad que tenemos? Porque fijaros, el tema es, bueno, pues si hay que gastar más en pensiones porque lo decidimos, hay que arreglar menos los baches de las carreteras. Fijaros, presentamos hace 3 meses en la organización, en el Congreso de los Diputados, presentó Maillo y yo como soldado a su lado, la reforma fiscal que propone Izquierda Unida, la actualización. 111.000 millones de euros más de ingresos perfectamente posibles y cuantificados por cada figura tributaria. 111.000 millones de euros. Por lo cual, estamos hablando de que lo usó el criterio que me enseñó mi madre. Lo típico, a nosotros se nos pedían cosas, los 4 hermanos, y decía mi madre, como vaya yo, lo encuentro. Yo le digo a María Jesús Montero, se lo he dicho, de verdad, he dicho, si tú lo sabes, déjanos que vayamos, que encontramos la pasta. Es que es así, claro que la hay, claro que hay recursos, pero claro, es que hay que ir a buscarlos. Y claro, hay que ir a buscarlos, bueno, pues con una cierta capacidad de saber que te van a partir la cara. Es decir, estamos hablando de que el tipo medio efectivo del impuesto de sociedades en el Estado español es el 10%. El 10%. El tipo medio. Las grandes corporaciones pagan menos. Y usan el criterio que ya sabéis, que es el mismo que habéis usado, yo veo caras aquí, gente que lo ha usado seguro. Perdona, pero
te voy a usar porque como me has dicho también que tengo una pista malísima, te voy a usar. Seguro que tú, hace unos años, lo típico, me voy a dormir a casa de mi amiga no sé quién, que no llamen a tu casa, porque lo mismo estabas en una rave en Paiporta, a saber. Bueno, claro. Bueno, pues las empresas multinacionales en España hacen eso. Dicen que no pagan aquí porque pagan allí. Y ni pagan aquí ni pagan allí. Entonces, claro, ahora mismo se va a hacer una modificación para que paguen un mínimo del 15% y se excluya a las empresas de Estados Unidos. O sea, una vergüenza. Una vergüenza. Lo que quiero decir es que claro que hay pasta para... Una forma sencilla es decir, oye, como hay tensiones demográficas, pues vamos a recortar las pensiones. Yo digo, como hay tensiones demográficas, déjanos que vamos a buscar la pasta. Déjanos que vamos a buscarla. Y de no, que a ver si se va a enfadar Ana Patricia, Botín. Bueno, pues a ver si el señor Ortega Amancio se cabrea. Pues que se cabree. Pero creo yo que será mejor eso que os cabréis vosotras y vosotros. Pienso, ¿vale? Con lo cual, claro que hay recursos, claro que hay capacidad recaudatoria, claro que hay capacidad de llegar muchísimo más lejos desde el punto de vista de los ingresos y, bueno, pues lógicamente tenemos ahí un reto, ¿no? El tema de las transferencias de la seguridad social, el tema de pensiones nacionalistas. Yo he estado en negociaciones con fuerzas soberanistas, nacionalistas. Jamás se ha planteado la ruptura de la caja única de las pensiones. Jamás. No, o sea, eso, creeros la mitad de lo que cuente Libertad Digital y el OK Diario. Jamás. Pero cuidado, porque es lógico. Una cosa es que hayan planteado y quieren la gestión, ¿vale? Que no es la caja única de la seguridad social. La caja única de la seguridad social, os estoy diciendo, es deficitaria. Nadie quiere déficit. O sea, pues pensadlo. Euskadi, que además tiene las pensiones por medio más elevadas. Imaginaros que se le traspasara la caja única, o sea, la caja única de las pensiones, se fraccionase y se dijera, venga, con tus cotizaciones y tus impuestos, aborda tus pensiones. Vamos, colapsan no, porque podrían sostenerlo subiendo los impuestos en vez de hacer regalitos al BBVA y a Repsol, a Petronor. Pero te quiero decir que no le interesa, pero ni a Euskadi, ni le interesa a Cataluña, ni le interesa a Galicia. No hay comunidad autónoma, ninguna, que en el momento actual no requiriese de transferencias. Por lo tanto, no. Lo que están diciendo es ni España se rompe, ni se rompe la caja única de la seguridad social. Otra cosa es la gestión, pero la gestión no pasa nada. Puestos a negociar hay que reconocer la plurinacionalidad del Estado. Y si hay que dar medida de autogobierno a la hora de la gestión, incluso aunque a veces no sea lo más eficiente, porque a lo mejor dices, generas más burocracia, pero si ese es el precio a pagar por convivir naciones sin Estado dentro del mismo Estado federal, desde luego, no creo que sea solo yo, creo que Izquierda Unida defiende eso. No la ruptura de la caja única que nadie quiere, ni las fuerzas soberanistas, de verdad, o sea, os lo digo que lo he estado, o sea, he estado en ese tipo de negociaciones, no ocurre eso, ¿vale? Más elementos que habéis dicho, los elementos de los planes públicos de pensiones. Planes públicos de pensiones, eso se ha aprobado en la reforma. No ha sido capaz ni Escrivá ni Ed Masay de ponerlo en marcha. La arquitectura del plan público de pensiones está, y acaban de dimitir los 5 o 7 expertos que se nombraron, gente del mundo académico, universitario y demás, y han dimitido porque no ha hecho nada, no se ha puesto en marcha. Porque no vale para nada. Eso fue una de las cosas que dijo, venga, vale, ¿quieres el juguete? Pues haz un plan público. ¿Sabéis cuál es el plan público de pensiones? El sistema de la seguridad social, si ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hombre, pues gestiona adecuadamente esos recursos, inviértelo, pero no hagas otra bolsita, porque eso es puro paripé. Puro paripé. Plan público de pensiones tenemos. Se llama seguridad social. Y han creado otro que no ha sido capaz todavía de ponerse a funcionar. De hecho, hay 3 entidades bancarias que se han adjudicado, esa gestión, pero van a ser incapaces de obtener recursos, o sea, la gente no va a pagar, va a meter dinero en el plan público de pensiones, claro que habrá algo de dinero, pero vamos, estamos hablando de algo residual y que en absoluto va a ser un obstáculo, ¿vale? Con lo cual, existe el plan público de pensiones, pero el que tiene que rular, el que tiene que funcionar, es el de la seguridad social. Lo del tema que decías del gasto militar, o sea, fijaros, el planteamiento es muy claro. Si llegáramos ahora mismo al 5% del PIB, eso requeriría
Un placer de verdad saludarte. ¿Vale? Igualmente. El 5% del PIB supondría unos 60.000 millones de euros anuales adicionales de gasto militar. 60.000 millones de euros adicionales, sin hacer nuestra reforma fiscal, supondría, he hecho el cálculo y creo que os lo he contado incluso aquí en esta sala, algunas personas a lo mejor no lo habéis escuchado, eso supone un recorte del 13% combinado de pensiones, sanidad, educación, vivienda y dependencia. O sea, para sacar esos 60.000 millones hay que hacer un 13% lineal en todo eso. Uno puede decir, todo en pensiones, pues un 23%. Todo en vivienda, pues bueno, en vivienda no bastaría, porque no nos gastamos tanto en vivienda en administraciones públicas como para poder asumirlo, ¿vale? Pero entendedme, es un disparate, es un disparate. Nosotros queremos reforma fiscal para garantizar no solo las pensiones, sino más elementos como la dependencia. Que mi padre, con 88 años, ciego, tuvo problemas también de cáncer de laringe, o sea, que se comunica hablando mediante cánula, tiene 3 horas a la semana de ayuda. 3 horas a la semana. ¿Quién soporta la carga de cuidados de mi padre? Mi madre, con 86 años. Es una titana. Y que además de eso hace militancia saliendo al mercado de Aluche y diciendo que las pensiones públicas no se tocan porque sale ella y mi padre ciego a dar hostias. Como bien decía un buen amigo que escribe, es un profesor universitario, anda por ahí por Asturias y se llama Enrique del Teso, es uno de los analistas, un tío, a lo mejor vosotros le llevasteis a una historia de Escuela de Llores y bueno, pues lo conoces y a lo mejor incluso le habéis leído esto. Decía que él en sus tiempos le dejaron muy claro que había ciertas cosas que no se podían tocar y que si se tocaban acabamos a hostias. Lo decían asturianos. Bueno, pues las pensiones son una de las que no se pueden tocar, pero una, no la única. No es, pues no tocamos las pensiones y que se jodan las carreteras. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el enfoque debe ser el de necesidades. Todo lo necesario en pensiones, por supuesto. Todo lo necesario en vivienda, en dependencia. Pero, Carlos, es que a lo mejor no hay para todo. Dejadnos que lo encontramos. ¿Vale? O sea, que claro que hay, claro que hay. Hay que tener, hay que leer. Lo del tema de los bueno, yo creo que lo del tema de que creo haberlo aclarado. O sea, el planteamiento, en absoluto planteo yo que hay que dar derechos a las personas porque nos paguen las pensiones. Vamos, en las antípodas de mi pensamiento. Hay que dar derechos a las personas porque son personas, son seres humanos. Y las personas que han llegado a este país, vengan a trabajar o vengan a sobrevivir, son seres humanos y son hermanos, trabajadores y trabajadoras, aunque no puedan trabajar. Por lo cual, no va por ahí. Yo simplemente estoy utilizando un elemento que no lo tendréis en la presentación, precisamente para que no se malinterprete, y es, si con los datos demográficos, que no son precisamente positivos, es decir, no tenemos muchos hijos, con lo cual va a haber muchos pensionistas en 2050, y con esos datos, sin tener en cuenta la migración, es sostenible, con los elementos que os estoy diciendo, pues más sostenible todavía. Pero fijaos, imaginaos que hiciéramos política de vivienda de verdad. O sea, en vez de que Pedro Sánchez esté haciendo anuncios y un pasito para adelante, para atrás, la yenca, todo el rato, si de verdad nos hubiera hecho caso lo que hemos planteado un montón de veces a lo largo, no de ahora, en época de Anguita ya, en época de Llamazares, o sea, que estamos hablando de que hay iniciativas de defensa de la vivienda pública y de planteamientos de parques públicos de vivienda. Bueno, pues nuestra propuesta es que un alquiler promedio de 300 euros, que acabamos de devolver fondos europeos, 80.000 millones de euros, que no hemos dedicado a vivienda pública, que podríamos haberlo hecho directamente. Y sale con un plan el plan Crece y colaboración pública-privada. No. Había que haberlo hecho así. Y hubieran sido 1 millón de viviendas. Cuidado, a lo mejor no hay que construir 1 millón de viviendas, a lo mejor hay parte hay que comprarlas, o expropiarlas, ¿vale? Luego que partemos. Lo que quiero decir es que, claro, que si se hace eso, joder, a lo mejor las previsiones demográficas en los próximos 10 años cambian. Es decir, es que hay elementos que en vez de solucionarlo por la vía de, pues tenemos pocos hijos, pues venga, vamos a recortar las pensiones. Estos viven mal, no hay manera de matarlos. Claro, es que esa es su postura. La nuestra no es esa. La nuestra es ser activos
cuidado, en la propia economía de mercado capitalista, que a mí si me decís que tenemos el socialismo real ya os digo yo que esto se soluciona de manera inmediata, no tenemos el horno para bollos, ¿vale? Venga, pues con sus normas podrían cambiar las condiciones que harían que, pues a lo mejor las personas jóvenes, pues en vez de tener hijos e hijas a los 38, los que los tienen, pues los tuvieran antes. Pues claro, es que podría ser, pero para eso hay que dar salarios, hay que dar ayudas públicas para que la gente pueda de verdad conciliar, hay que no hacer recaer. Yo tengo 2 hijas. O sea, es que cualquier historia lo pueden mirar, lo que os decía, su propia madre. Los cuidados caen sobre vosotras. Por eso tenéis pensiones más bajas. Porque el 94% de las excedencias que se realizan en el Estado español por motivos de cuidados son mujeres las que los hacen. O sea, ya no es un tema de cuidado solamente a los hijos, es cuidados a los hijos, y a los padres, y a los vecinos. O sea, os lo cargamos a vosotras. Y os lo cargamos a vosotras porque no hay actuación pública que dé una respuesta colectiva. Y eso es tan importante como todo lo anterior. Porque si damos una respuesta adecuada, el gallo cantaría de otra manera. Desde luego, a lo mejor, o sea, menos hijos no habría, a lo mejor habría alguno más. ¿Vale? Y ese tipo de cosas, no, ya digo, no es que el tema sea ver cómo estimulamos la natalidad, vamos a mandarle cartas, que es lo que ha hecho Francia. Ha mandado cartas a los chavales jóvenes, oye, ¿qué se te pasa la voz? Es Macron, claro, es Macron. Oye, lo de los diputados de las pensiones. Como de los inmigrantes, yo quería que tuviésemos cuidado cómo lo contamos. Porque a mí me han respondido, pues si las pensiones, si los migrantes son fundamentales para las pensiones, que le den por culo a los inmigrantes que no se un plan de pensiones privadas. Claro, bueno, pues yo no he dicho eso y es verdad que pero escucha, pero es verdad que hay que tener cuidado, que digo, nada hay en la presentación que haga referencia a eso, y yo la referencia que he hecho es la que es, ¿vale? Lo de las pensiones de los diputados, eso es una leyenda urbana de toda la vida, o sea, los diputados tienen una hucha diferente, ni tienen más blindaje en pensiones que la vuestra, y es verdad que hubo condiciones determinadas en el pasado, y algunas en los eurodiputados que tenían planes de pensiones privados y demás, y nuestra gente pues renunció a ellos, hubo debate en la organización, y en sus momentos el compañero y camarada Billy May, que dijo, pues mira, pues no fui consciente y firmé esto y no tenía que renunció incluso, y bueno, chapó por él porque la verdad es que no solamente en eso ha demostrado mucha coherencia. La reforma de los autónomos es un tema capital y siento no haber hecho referencia, es una de las patas de ingreso que hay que ser capaces de poner en marcha. Los autónomos, las personas autónomas ya están contribuyendo en relación a sus ingresos, que era una demanda histórica, ¿vale? Una demanda histórica. Y eso es que hay muchas personas autónomas que son o falsos autónomos o autónomos con una situación de precariedad gigantesca. Pues esos tendrán que contribuir muy poco, ¿vale? Pero a igualdad de sueldo, para que nos entendamos, las personas autónomas siguen contribuyendo por debajo, o si comparas con una persona trabajadora. Y eso es negativo. Eso es negativo. Y tenemos que hacer pedagogía con eso. Porque cuando salió la historia, lo que sacó ahora el Masai, que tuvo que regular, nosotros sacamos como organización un documento que si no lo habéis pasado, yo os aconsejo que lo paséis porque es un resumencillo y si no lo encontráis me lo pedís, que hace referencia a que es que esos son derechos, y estamos hablando también de salario diferido. Es verdad que en el caso de las personas autónomas sale de su propio bolsillo, porque ellos son su propio empleador. Claro, suena peor, ¿no? Pero son derechos que le concedes a la persona. Es decir, dice, bueno, pero me los pago yo. Sí, pero con una rentabilidad. Y os estoy diciendo que la generosidad del sistema te va a otorgar una rentabilidad. ¿Dónde vas, alma de cántaro, a obtener en 30 años el 5,5% anual? ¿Dónde lo consigues? Habrá un listo que diga, no, porque yo invierto en criptomoneda. Vale, tú inviertes en criptomoneda. Pero el conjunto de la gente, no. El 5,5% anual está muy bien. Por lo tanto, los autónomos, pues lo que hay que hacer es estimular a que de verdad paguen y contribuyan lo que deben. Es que gano 600 euros. Tu hijo no va por ti. El que gane 600 euros no tiene que contribuir. Pero el que gana 3.000, 4.000 o 5.000, pues claro que tiene que contribuir. Y entonces, pues bueno, pues hay que, digamos, nos tenemos que quitar el miedo a pensar que no se puede explicar y no se puede entender eso. Claro que se puede explicar y claro que se debe entender, ¿no?
Y luego, por terminar, he ido un poco atropellado, pero creo que más o menos he ido respondiendo, creo que a todo. Países en los que hay sistemas de capitalización o que se ha migrado al sistema de capitalización. Yo sugiero, si tenéis algún amigo chileno o chilena, y si es de derechas mejor, llamadle y preguntadle. Porque ahí ha habido una evolución muy clara. Después de asaltar la Casa de la Moneda y masacrar al presidente constitucional y democrático Salvador Allende, pues hicieron doctrina Chicago Boys, la migración al sistema privado de pensiones. Preguntadle a la gente. De hecho, lo que han aprobado ha sido volver. O sea, quiero decir, es que las cosas son así. El planteamiento es que el negocio financiero, daos cuenta es que tu plan de pensiones puede ir mejor o peor. Imaginaos que las cosas van tan mal como los agoreros dicen que pueden ir desde el punto de vista del crecimiento económico en el sistema de pensiones público. Imaginaos que van tan mal como ellos dicen. ¿Cómo creéis que les va a ir a los planes de pensiones privados donde hayáis metido la pasta? ¿Qué les va a ir bien? ¿Qué les va a ir bien? Pero vamos, o sea, no, y cuando decíais también, cuidado que no hay que mirar solamente el sistema de pensiones cuando hay momentos de crecimiento económico, hay que mirar las recesiones. Claro, yo pongo los datos de las recesiones también. Si algo sabemos seguro es que el sistema capitalista va de crisis en crisis. No tengo ninguna duda, pero se abordan de diferente manera. Si se hace desde una óptica o se hace desde otra. La óptica con la que se abordó la crisis que arrancó en 2008 fue una muy diferente a la que se ha abordado, a la forma de abordarlo en la pandemia o en la recesión a partir de la guerra en Ucrania. Bueno, la guerra en Ucrania había desde mucho antes, como bien sabéis, ¿vale? Pero bueno, de la invasión rusa en esta última época. Bueno, pues daos cuenta que es algo fundamental, la forma de abordar las crisis y las recesiones, pues es que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Estoy yo satisfecho de cómo hemos abordado estas crisis en el gobierno de coalición? No, nosotros hubiéramos ido muchísimo más allá. Pero al menos hemos podido demostrar que con las pizquitas que hemos hecho se han recuperado incluso los elementos macro de la economía muchísimo más rápido y mejor que con la forma anterior. Con los recortes anteriores, con la actuación anterior de reducción, pues lo que se generó fue una salida de la crisis capitalista muchísimo más lenta y mucho más inequitativa e injusta para la gente. Por lo tanto, no da igual, una forma de gestionarla u otra. Ahora, hay que tener en cuenta que la viabilidad del sistema de pensiones tiene que tener en cuenta, lógicamente, que hay recesiones. Y cuidado, que las recesiones son cada vez más cercanas en el tiempo, no es casual. Es un síntoma de agotamiento del funcionamiento del sistema capitalista. Pero claro, no vamos a decir, bueno, pues entonces no peleamos por las pensiones, porque ya cuando caigan, ya vemos cómo hacemos. No, hay que pelear en cada momento. Y ahora nos toca pelear en un sistema capitalista por proteger los derechos y también las pensiones. Y está ligado. Es decir, tendrá que ver, es que tiene que ver. Todo esto está absolutamente ligado. Y lo que no podemos caer tampoco nunca es en la trampa de decir, es o una cosa o la otra. En ningún caso es eso. Sobre todo, ahí sacad la cartita de la reforma fiscal. Fijaros, de esos 111.000 millones de euros, el 95% de esos recursos se obtendrían de rentas y patrimonios superiores a los 60.000 euros. Fijaros. Y el otro 5% prácticamente entre los 30 y los 60.000. Entonces puede haber alguno que diga, hostia, me ha tocado, te toca una mierda. Si ganas 40.000, te toca una mierda. Ahora, si tienes beneficios de 1.000 millones de euros y estás pagando 150, a ese sí que tiene que estar preocupado. Ese sí que tiene que intentar pincharme la rueda del coche. Difícil, porque ya no tengo mi coche. ¿Vale? No sé si ha servido o no ha servido.